Bueno, Jesús Ángel Pindado, ¿qué enseña la radio que no se puede aprender en ninguna otra asignatura? La radio lo que enseña es un gran poder que el ser humano tiene, que es a comunicar. Y el resto de asignaturas, al menos por cómo también está concebido el sistema español, es más difícil de aprender. No entendemos la radio escolar como una asignatura, sino que la entendemos como un medio y no como un fin. Entonces eso es lo que enseña la radio escolar, el poder de la comunicación. Bueno, le hacía esta pregunta a Jesús Ángel Pindado, que junto con Francisco Valero acaban de publicar un libro que desde ya recomiendo a todo el mundo, un libro que se adentra en el mundo de la radio escolar desde dentro. Vamos a hablar mucho de radio escolar en el capítulo de hoy, pero sobre todo vamos a hablar, y me hace especial ilusión, de la capacidad que tiene la radio para mover el corazón de quien la escucha y de quien la hace. Y de quien la escucha tenga la edad que tenga y de quien la hace tenga la edad que tenga, ¿no? Creo que he estado preparando esta entrevista escuchando algunas de las cosas que han dicho en el libro los autores. Bueno, y recordando cómo era el Guillermo Vila de hace, yo qué sé, 30 años, cuando se hubiera matado porque en su colegio, en su instituto, hubiera habido una radio, ¿no? Así que me hace mucha ilusión, de verdad, hablar de radio escolar y hablar de cómo los chavales se enfrentan esas primeras veces que les sentáis allí. Tú eres profesor, antes de nada voy a decirlo, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives, que está en Parla, en Madrid, ¿verdad? Así es. Tu compañero, Francisco Valero, en el Colegio John Henry Newman, que está también en Madrid, en San Blas, ¿no? Si no San estoy- Blas, correcto. San Blas, eso es. Bueno, luego me cuentas, ¿eh? Cómo os habéis juntado y qué Sí, tenéis en sí. común y por qué habéis acabado haciendo el libro, pero primero dime, ¿cómo son los ojos de esos chavales? En tu caso, además, chavales muy pequeñitos, de 8 o 9 Hasta los 12 años, ¿no? años. Claro. Estoy pensando en mi hija, que tiene 8 años, y digo, pues el primer día que le llevé la radio, en la COPE, era que era el estudio de la COPE, ¿no? A mi hija se le salían los ojos de la cara, ¿no? O sea, ¿cómo son esos ojos de esos chavales, de esos críos cuando entran ahí? Pues esos ojos son de novedad, de sorpresa, de asombro y de que algo nuevo empieza y que promete ser algo grande. Entonces eso es muy bonito. Es verdad que esas primeras veces, y tenemos la suerte de que constantemente nos encontramos con esas miradas, porque constantemente nuevos alumnos se implican en el proyecto, entonces no es una cosa que solo pasó al inicio, sino que es una cosa y es una situación a la que nos enfrentamos, entre comillas, de forma cotidiana, pues es de sorpresa. Una de las cosas que más les sorprende, por ejemplo, es cuando se ponen los auriculares y escuchan por primera vez su voz a través de un micro, ¿no? Y reconocen con sorpresa que esa voz que están escuchando no se corresponde con lo que ellos asimilan de cómo es su tono de voz. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que más les sorprende cuando entran al estudio. ¿Les sirve de algo? Yo tengo alumnos que algunas veces, a las 18 o 19 años, perdón, también la primera vez que se ponen los auriculares ponen la misma cara, porque claro, en sus colegios no había una radio escolar. Pero Pues, esto de vivir del asombro, que además es muy de San John Henry Newman, ¿eh? O sea que creo que hay algo que tiene que ver. ¿Y cómo es la radio en tu colegio? ¿Cómo lo montáis? ¿Qué programas hacéis? ¿Cuántos chavales participan? Cuéntanos. Pues el proyecto de Vives la Radio, que es el proyecto que este año estamos desarrollando la tercera temporada de este proyecto, es un proyecto que inició con la intención de que fuese, digamos, como una de las piezas claves del proyecto educativo del centro, ¿no? Ujú. Y a lo largo de estos años así se ha convertido. Entonces, es un proyecto que lideran principalmente los alumnos, nuestro centro es infantil y primaria, como bien has dicho. Entonces, el proyecto está liderado sobre todo por los alumnos de quinto y sexto de primaria, que son conocidos como el equipo radio, que son los que tienen un mayor protagonismo dentro del proyecto. El resto de alumnos de los cursos inferiores también participan, pero de forma más esporádica y puntual. Mm. Para ellos, ver a los alumnos de quinto y sexto se convierte en todo un referente y en toda una posibilidad de que ellos, por ejemplo, ya cuando están en cuarto, dicen, el año que viene ya empezamos con la radio de forma más seria y de forma más reiterada, ¿no? Y,
Y el proyecto un poco se basa en eso, ¿no? En que sea un proyecto en el que favorece la comunicación y está diseñado bajo el paraguas de dos aspectos que nos parecen fundamentales. Uno de ellos es que sea un proyecto que desarrolla la interdisciplinariedad, es decir, el trabajo y la relación entre las distintas áreas académicas y los distintos contenidos, y eso es una cosa que es muy bonita ver cómo el profe de música con sus alumnos junto con el profe que está dando ciencias sociales pueden hacer un trabajo interdisciplinar y después poder llevarlo a la radio. Y luego otro de los pilares fundamentales también de nuestro proyecto es el tema de la atención. Es un proyecto que desarrolla y favorece la atención, una atención que vemos desgraciadamente tan dañada en nuestros alumnos debido a todo ese impacto audiovisual al que están expuestos, ¿no? Constantemente. Y la sorpresa al comienzo, cuando empezaron a escuchar los primeros programas que hacíamos, era que tenían una dificultad enorme a la hora de comprender el mensaje que estaban escuchando sin que fuese acompañado de una imagen. Y Claro. ese trabajo ha sido muy bonito a lo largo de este tiempo, como ellos han ido ejercitando esa atención, nosotros la llamamos atención activa, entre el mensaje que están recibiendo y el propio receptor. Claro, porque esto lo hablamos el otro día, nos intercambiamos unos mensajes en redes y me acuerdo que Sí, hablamos de este libro que tú me recomendaste, cuyo título acabo de olvidar, me lo he comprado y se me ha olvidado el título. La radio opuesta, la radio opuesta. La radio puesta, Qué de bonito, Javier Montes. de Javier Montes, que es una maravilla de libro y que recomiendo desde aquí. Salió hace como un año, lo tenía ahí en cabeza y se me había olvidado, la verdad, y me lo recordaste y fui directo a por él y lo he disfrutado estos días, lo he devorado. Y Una eso que maravilla. es para leer despacio, ¿eh? Pero es verdad que no he podido parar. Y empieza con una frase que me ha encantado, que habla, que no es suya, ¿no? Que dice, no sé si es literal, pero es algo así como, a mí lo que más me gustan son las imágenes, por eso me prefiero la radio. Que es verdad, que es esa capacidad de la radio de generar imágenes mentales, pero claro, para un chaval de 7 8 9 años, la imagen es otra cosa, ¿no? Y el aprender a utilizar las palabras como herramienta para construir esas imágenes tiene que ser algo fantástico, pero muy difícil. Así es, decimos que es un trabajo que ha requerido un barbecho, Ujú. pero que ese barbecho, después de 3 temporadas, empieza a dar fruto. Y el fruto que da es totalmente inesperado y aún mejor del que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Justo por eso, porque estás desarrollando esa escucha activa y ellos se dan cuenta que ahora carecer del canal de la imagen no se convierte en un problema porque ellos empiezan a desarrollar una serie de técnicas que les permite llegar al mensaje de una forma más sencilla porque empiezan a familiarizarse con un medio que ellos no han estado acostumbrados, ellos Claro. no han crecido con la radio. Mm. ¿Y de qué manera se integran los conocimientos o las destrezas o las competencias que van adquiriendo en las diferentes asignaturas? ¿Cómo trabajan luego los profesores el aterrizar lo que se está viendo en sociales o en lengua o en matemáticas en un formato de radio, en un magazine, que entiendo que es lo que hacéis? Pues esa tarea es una tarea que al principio ha sido fundamental que estuviese guiada por los coordinadores de este proyecto, que lo coordino junto a Miguel Ángel Chavero, y un poco guiar a los profesores, porque el profesor el miedo que le da cuando quiere involucrarse con su grupo a un proyecto de radio escolar es que le puede implicar mayor carga Mm. de trabajo, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros hemos visto y que queremos que el trabajo del proyecto de radio escolar se fundamente en los contenidos cotidianos que los alumnos trabajan, ¿no? Entonces, contenidos que ellos tienen que trabajar, por ejemplo, la receta de cocina, que es una de las cosas que se tiene que trabajar en la asignatura de lengua, pues es un trabajo que todos pueden hacer. Y después una de esas recetas, pues la llevamos a la radio y como llevamos a la abuela Antonia con su nieto, que nos narró y nos locutó cómo se hacía una tortilla de patata. O, por ejemplo, un personaje histórico, ¿no? Poder entrevistar a un personaje histórico te obliga no a poner en práctica únicamente los contenidos que has aprendido de la historia de ese personaje, sino tener que hacerle una entrevista a ese personaje. Entonces, de esa forma, extrapolar
Claro. aquellos contenidos que tú has visto y pensar que le preguntarías a Napoleón Bonaparte, por ejemplo, si tuvieses la oportunidad de entrevistarlo. Mm. O otro de los aspectos, por ejemplo, que vemos y que está siendo fundamental es que nuestro alumnado carece de un rigor crítico. Y carece también de una información, tiene la información muy sesgada, porque únicamente tiene titulares de los acontecimientos que suceden, aunque esos acontecimientos sean muy, muy, muy importantes y significativos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta es que con el tema de la era, por ejemplo, nos dábamos cuenta que ellos únicamente tenían un titular, pero no entraban Mm. hasta el fondo en qué estaba sucediendo ahí. Y eso fue una cosa muy positiva que ayudó muchísimo, que fue el entender, ayudarles a contextualizar los hechos. Entonces lo que hicimos fue un trabajo muy, muy bonito de que ellos entrevistasen a protagonistas que estaban allí viviéndolo, ¿no? Entonces entrevistamos a un antiguo alumno del centro que era militar y que estaba cubriendo la misión allí, y luego a una periodista que también estaba cubriendo los acontecimientos y una antigua alumna que quiso hacer una recogida de alimentos y de ropa. Entonces, qué distinto es estar delante de un hecho y poder conocerlo a través de sus protagonistas, porque una cosa que hemos percibido es que cuando nosotros crecimos estábamos expuestos, por ejemplo, al telediario. En nuestra casa nuestros padres veían el telediario, había un periódico por casa, pero nuestros alumnos ahora no, porque los papás se informan a través de los dispositivos móviles. Entonces ahí se rompe un canal que nosotros teníamos, que era un vínculo con la realidad, de la que ellos muchos carecen, ¿no? Y pues eso, a través, por ejemplo, de los hechos y de los acontecimientos es un modo en el que trabajamos los contenidos. Qué bueno. Y además en el caso concreto que pones, es una manera de entender y de integrar la radio como una forma de acercarte a otras personas o de desarrollar la empatía, ¿no? El Eso es. ponerse en el lugar del otro. Que muchas veces es verdad que esta generación nuestra, y coincido contigo, perdón, la generación de nuestros hijos o de los chavales a los que das clase, tienen un acceso a la realidad muy distinto. Siempre se dice, no es que son muy emocionales, y a veces se dice como si fuera una crítica, bueno, son más emocionales de lo que éramos nosotros, y eso también tiene una parte muy buena, ¿no? Tienen a veces una sensibilidad muy especial para entender el sufrimiento de los otros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Quizás, nuestra generación y por supuesto la de nuestros padres tenía un conocimiento más teórico, era más... Este tema ya no se habla de temas, se habla de historias, se habla de personas, y creo que la radio en eso tiene mucho que decir. No sé si estáis notando esta capacidad, no solo con el tema de la Dana, sino incluso de escucharse unos a otros, o sea, de solucionar conflictos de otra manera, de ver cómo la palabra puede unir y no enfrentar. Totalmente. No solo la palabra, sino que la escucha. Claro. No están educados y acostumbrados a que se les escuche, ni a Mm. escuchar. Entonces, facilitar un canal que favorece la escucha, que favorece la comunicación y que favorece el diálogo, lo vemos que está siendo una cosa muy positiva, ¿no? El otro día, justo el último día antes de irnos de vacaciones, vino una periodista del Mundo que en esta semana saldrá un reportaje sobre nuestra radio. Y una de estas alumnas decía eso, dice, la radio está permitiendo que yo me encuentre con otros compañeros por el cole que no son de mi clase y no les sienta extraños, porque la radio nos está uniendo y nos está vinculando y de repente tú te encuentras por el pasillo con otro compañero y dices, yo sé de ti, porque la radio me contaste el otro día esto o me contaste esto otro, entonces sí, está favoreciendo Claro. ese vínculo, ¿no? ¿Y cómo está así? ¿Cómo es la reacción de los padres o de las familias? ¿Lo aceptaron desde el primer momento bien? ¿Alguno planteó algún recelo? Por un lado te preguntaba por los problemas de implantación por los padres y por otro por el propio centro. Tú das clase en un colegio público, no sé Público. si el de tu compañero es público, concertado o Es privado, concertado, el Newman es concertado. No sé concertado. si habéis notado alguna diferencia porque ellos tienen Radio Newman. ¿Es sencillo en una infraestructura pública o no tiene nada que ver que sea pública o no para montar un proyecto de este tipo? Eh, a Fran y a mí nos gusta decir que poner en marcha un proyecto de radio escolar es fácil. Lo más complejo y más difícil es mantenerlo en el tiempo. Claro. En ese sentido, no tanto ni Fran como yo hemos sentido, al contrario, ninguna dificultad. Ahí es Mm. importantísimo que el equipo directivo apueste y crea en el proyecto y
esa ayuda inicial es fundamental para que el proyecto se ponga en marcha. Respecto a las familias, al contrario, hay un orgullo de pertenencia de que en su cole está esta radio, ¿no? Y que por allí pasan hasta rostros conocidos, ¿no? Y se acercan a Parla para ser entrevistados por nuestros alumnos, ¿no? Al contrario. Y ese orgullo de pertenencia no solo crece por lo que ven que sucede en sus alumnos, sino porque nosotros les hacemos parte de ese proyecto, ¿no? Entonces, por nuestro estudio, como he dicho anteriormente, pasa la abuela Antonia y pasa el papá que es de protección civil y viene a hablarnos de un caso específico, o pasa, es decir, los padres también forman parte de este proyecto y por ello ahí siempre nos gusta decir que el proyecto de radio escolar que hemos implantado sirve para unir a toda la comunidad educativa y es verdad que tenemos la suerte que así está siendo. La presentación del libro, que fue hace unas pocas semanas, lo presentaron Gorka Zumeta, pues, histórico de la radio. Bueno, todo el mundo que ve o escucha este podcast seguramente sabe quién es Así es. Gorka Zumeta, porque hablamos para gente especialmente del sector, aunque es verdad que aquí también me estoy viendo muy gratamente sorprendido de la cantidad de gente que le gusta la radio o el podcast desde situaciones de vida muy diferentes, ¿no? Lo presentaron Gorka Zumeta y Javi Nieves, al que sí que desde luego no hace falta presentar. ¿Cómo llegáis a estos perfiles? ¿Cómo estáis consiguiendo tanta presencia en medios de comunicación después de la publicación del libro? Porque ¿crees que habéis tocado una tecla que verdaderamente despierta un interés genuino que estaba en la sociedad y era algo de lo que no se estaba hablando? En parte sí. Por otro lado, es que soy un poco, un amigo utilizaba un término, un adjetivo hacia mí, que soy un poco trajinador. Entonces, hay que reconocer que hay parte de trajinador en todo esto, ¿no? Pues sí, una de las cosas que es verdad que a todos aquellos que hemos invitado, que ya son muchos, ha pasado Javi Nieves, que ha sido nuestro padrino, que inauguró este proyecto de radio escolar, pero ha pasado Fernando Romay, ha pasado Juan José Ballesta, Cristina López Slitting, Javier Casal de Hora 14 de Cadena Ser, Fernando Timón de Telemadrid, han pasado muchos y es verdad que todos ellos salen gratamente sorprendidos del potencial que hay y todos dicen esto que tú has dicho al inicio de la presentación, ¿no? Lo que hubiese dado yo hubiese matado por haber tenido un proyecto cuando yo era pequeño, cuando yo estaba en el instituto, ¿no? Y me incluyo en ello, ¿no? Y sí, ellos mismos identifican, ¿no? Cuento así una anécdota para que se entienda bien. Después de esta entrevista que hicimos a Cristina López Slichting, que lo hicimos, en este caso no lo hicimos tanto en nuestro estudio, sino que fuimos al estudio de Fundación COPE en Arturo Soria, después nos invitó al programa y uno de nuestros alumnos de origen árabe fue con su mamá con el velo y Cristina, así de forma muy espontánea, lo que hizo fue, le dijo, Amin, ahora mira, precioso vuestro proyecto, pero quiero ponerte en práctica y quiero que me hagas una entrevista, ¿no? Improvisar. Y Amin, con muchísima soltura, 10 años y con muchísimo desparpajo, también ante la sorpresa de sus profesores, empezó a decir, pues mira, te voy a hacer un test de preguntas picaditas y entonces la primera va a ser un lugar donde te perderías, ¿no? Y Cristina así de forma muy simpática decía, ay, es que no quiero decírtelo porque si no la gente va, ¿no? Y fue una entrevista conmovedora en la que Cristina acabó diciendo a los oyentes, ustedes no están viendo al niño que me está entrevistando, pero Amin tiene 10 años, es de origen árabe y fijaos la soltura con la que comunica y con la que se enfrenta delante de un micro ante un entrevistado. Entonces es un ejemplo para que veáis el Sí. potencial que tiene. Y además es que me has puesto un ejemplo que es el de Cristina López de Lifting, que si tiene una habilidad o un talento, tiene muchísimos, ¿no? La conozco, es una persona extraordinaria, pero Pues, si tiene un talento es el de detectar la sensibilidad de quien tiene enfrente. Tiene una habilidad muy así es. especial para eso y una mirada muy certera, ¿no? No se le escapa una, ¿no? Es una enorme profesional de la Muy radio. femenina, digamos. Sí, efectivamente, efectivamente. Oye, estamos hablando decías ahora que muchos de los que pasan por el proyecto de radio que tenéis en el colegio dicen esto de si yo hubiera tenido una radio en el colegio o en el instituto, desde luego yo también lo afirmo. Es verdad, yo siempre digo, yo no soy un caso muy habitual porque yo era muy friki, pero desde que soy un canijo, o sea, yo en mi casa con 9 años me dormía escuchando a García
Y como Wow. la radio no se apagaba sola en el año 90, pues por la mañana estaba Antonio Herrero contando las noticias, iba a la cocina y estaba mi madre con Iñaki Gabilondo y luego por la tarde estaba en casa. O sea, yo he crecido, no, que nunca jamás quise hacer otra cosa que lo que he hecho siempre, ¿no? Que es dedicarme a la radio desde todos los puntos de vista posible. Pero es Ujú. verdad que la realidad ha cambiado mucho, ¿no? Y que este tipo de perfiles se ven poco. Quizá por eso que tú comentabas, de que los padres tampoco, o sea, la radio, los periódicos no están tan presentes en la vida de la gente, ¿no? Sin embargo, no sé si coincides, el podcast sí que está abriendo una puerta a oyentes más jóvenes, a perfiles de audiencia que se incorporan al audio sin pasar por la radio desde el podcast. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque al final la radio que tiene esta permanente capacidad de reinvención, está encontrando en el podcast, en los formatos fuera de línea, una manera de llegar a esa gente. Así es. Sí que eso, por las edades que tienen mis alumnos, es Bueno, claro. verdad que no hay tanta oferta de podcast para las edades comprendidas de mis alumnos, ¿no? Eso sí que es una cosa que Fran, que su radio escolar está más centrada en secundaria, sí que ve y que yo también veo y también es tarea nuestra como ofrecer y mostrar ciertos contenidos que pueden ayudar y que pueden hacerle acercarse tanto a la radio como al formato podcast a nuestro alumnado. Es verdad que en mi caso, con los alumnos que nosotros tenemos y las edades en las que están comprendidas, que son más o menos entre los 6 y los 12 años, sí que encontramos más, lo que buscamos es ciertos contenidos que hay dentro de las distintas parrillas de cada una de las cadenas, sí que mostrar como algunos contenidos, algunos programas específicos. Por ejemplo, Radio Nacional de España se ha puesto bastante las pilas y tiene una programación bastante rica en programación infantil. A lo mejor no es tanto que vaya en directo, pero sí que está dentro de un formato podcast que puedes ver a través de su web, o por ejemplo Radio Sol, que tiene un programa mañanero en el que he descubierto que hay muchísimos alumnos que se levantan escuchando Radio Sol. Entonces sí que un poco les intentamos familiarizar y crear en ellos una cultura radiofónica, también para coger ideas, que nosotros les Claro. pedimos, oye, los programas, los magazines que nosotros hacemos y las secciones tenemos que crear y traer nuevas ideas frescas, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nuestros alumnos nos proponen es un programa televisivo que puede después ser adaptado, por ejemplo, a un contenido radiofónico, ¿no? Tenemos una sección que Sí. se llama Vive Chef, nuestro colegio se llama Luis Vives, y entonces el Vives da muchísimo juego en muchas de las secciones, ¿no? Entonces Vive Chef, que parte y nace de la idea original de Masterchef, donde invitamos a familiares y a alumnos para que nos compartan ciertas recetas. Hay un podcast que te voy a recomendar, no sé si a lo mejor ya lo Claro, conoces, pero para tus chicos que yo creo que les va a encantar. Se llama Cuento que te cuento. Y no es lo, eso no lo conozco. pues mira, es un proyecto que hizo Alfredo Arense, que es un periodista, de hecho fue, todo lo antes de Javi Nieves, Alfredo Arense hizo de padrino de este podcast en el primer Anda. episodio. Es un buen amigo, profesor de universidad y bueno, fue director de XFM, bueno, una larga trayectoria en radio. Y hace unos años hizo un podcast que se llama Si cuento que te cuento y la historia es, lo que hacen es ficcionar un cuento clásico, desde Buenísimo. Patito Feo hasta Caperucita Roja. Entonces hacen una ficción al principio y después hacen un comentario de unos 15 minutos con un profesor de humanidades para interpretar digamos, sacar claves, la moraleja de ese cuento, más pensando en los padres. Qué Entonces, es bueno. súper chulo porque es un formato que pueden escuchar padres o hijos, ¿no? Esto Estupendo. es buenísimo. Alfredo siempre cuenta que él se dio cuenta en un viaje muy largo que hizo, creo que desde Galicia, con una sobrina suya, y 6 horas, y de repente digo, es que no puedo ponerle nada de radio, de podcast a la niña porque no existe, ¿no? Entonces se le ocurrió esta idea. Bueno, te lo recomiendo porque es una maravilla, ¿eh? Cuento que te cuento de varios Me lo episodios. apunto, me lo apunto. Está muy bien. Oye, cuéntanos ahora, porque yo ya lo sé porque lo he investigado por ahí, pero ¿cómo fue ese momento en el que vais a la serie y os encontráis con Iñaki Gabilondo? Eso es Pues providencial, vamos, porque... totalmente, totalmente. Pues nada, visitamos las instalaciones, gracias, conocimos a Javier Casal en el Congreso Nacional que INTEF, el Ministerio de Educación, organizó en Cuenca. Yo fui uno de los ponentes y Javier Casal fue otro de los ponentes, ¿no? Entonces, con la cara dura que me caracteriza, me acerqué a él y le pedí si podíamos ir a visitar las instalaciones de la SER
que igual que COPE sí que abre sus puertas a centros y a niños más pequeños, normalmente como hay tanto ajetreo y hay tanto Claro. jaleo en una redacción, no son muy proclives las radios a abrir sus puertas, ¿no? Entonces, gracias a la disponibilidad de Javier pudimos hacer esta visita y justo en el momento en el que estábamos en la azotea, no sé si conoces esa maravillosa azotea con esas vistas de todo Madrid, pues él estaba justo, coincidió que estaba grabando un documental para el centenario de la radio. Y nada, muy amablemente nos respondió y nos dijo poquitas palabras, pero la verdad es que se han convertido como para nosotros en un hito, ¿no? Dentro de lo que significa para nosotros la radio, ¿no? Porque nos decía, la radio permite no dejar de hacer lo que estás haciendo. Y dice, y la radio es como un reloj que está constantemente tic-tac, 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 como otro corazón, decía, ¿no? Y dice, y si queréis una vida buena, una vida maja, elegid la radio, ¿no? Y es verdad, es decir, es que nuestra experiencia parece que fue como leer un poco lo que para nosotros significa la radio, ¿no? Y la verdad que ha sido, vamos, un espectáculo enorme. Claro, nuestros alumnos no sabían que era Iñaki Gabilondo, fueron después más conscientes cuando les hablamos que era todo un referente, que se habían encontrado con todo un Claro. referente de la radio en España. Eso te iba a decir que ahí sería casi más ilusionante para los profes que fuerais que para los chavales, ¿no? Que no Pues tenían ni idea de... imagínate. Bueno, oye, y la última, Jesús Ángel, ¿hacia dónde te gustaría que se dirigiera este proyecto? O sea, ¿cuál es el final del camino? Final del camino. Me refiero, el sueño es que se acabe convirtiendo en una cadena que tenga, o sea, una cadena, una radio que pueda hacer más programas, que se pueda exportar esto a otros colegios, que pueda haber un proyecto a nivel nacional de centros educativos, no sé. O sea, Pues mira, es que lo que yo buscaba que se convirtiese este proyecto ya lo estoy viendo. No tanto por lo que está significando el éxito del proyecto como tal, que es verdad que tenemos la suerte de que es una cosa que está funcionando muy bien, que muchos centros nos dicen que es totalmente un proyecto que les está inspirando mucho, sino también por todo el vínculo de relaciones que se están dando, ¿no? Ves todos los que han pasado por allí, ¿no? Pues al final todos ellos se han convertido en amigos y compañeros de camino. Hoy, por ejemplo, tú pasa lo mismo, ¿no? Es decir, todo lo que está sucediendo a lo largo de estos años ya se está convirtiendo como el hecho del libro, ¿no? De escribir el libro, como un poco como lo que yo deseaba, ¿no? Es decir, que se cree una red de radios escolares. Pues la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha sumado y ha creado esta red de radios escolares donde ya hay 220 colegios en Madrid que han puesto en marcha proyectos de radio escolar. Vínculos, por ejemplo, a través del perfil que tengo también dedicado a la radio escolar, a contenidos de radio escolar, pues en una red de radios escolares de Brasil se puso en contacto conmigo y dijo, es que queremos que nos contéis cómo trabajáis y cómo aplicáis la radio escolar en la escuela. Entonces, semanalmente hago una intervención dentro de uno de los programas para contar algún tip relacionado sobre la radio escolar y cómo se trabajan, o poner como ejemplo buenas prácticas docentes de la radio escolar en España de algún centro. Entonces es verdad que no podría decir que seguir sorprendiéndome con la caja de sorpresas que esconde la radio escolar. No sé mirar cuál es el final, porque tampoco pensaba que íbamos a llegar a este punto. claro. Entonces, pues seguir descubriéndome de lo que puede traer un proyecto de estas características. Te decía antes que era la última, pero no, porque me quedo con ganas de preguntarte cómo Sí, os cruzasteis en el camino, Fran y tú, y de dónde sale la idea de hacer el libro con este argumento, ¿no? Con esta idea de fondo, con este objetivo. pues a Fran lo conocí justo también en este congreso de radio escolar y lo conocí justo en Cuenca. Desde el primer momento hubo una sintonía grande y veíamos que los dos estábamos teniendo como una experiencia muy similar. Y es verdad que a lo largo de estos años he tenido que impartir varias clases, masterclass, a otros profesores para mostrarles cómo nosotros hemos puesto en marcha este proyecto. Entonces, muchos de ellos nos invitaban y nos decían, oye, chicos, es tan chulo lo que nos contáis que tenéis que dejarlo por escrito.
Entonces, un poco por la invitación de estos alumnos que íbamos teniendo en los cursos que íbamos impartiendo, fue el momento en el que decidimos una noche en Navacerrada cenando, que en esas cenas de sujétame el cubata suceden muchas cosas, pues así fue. Y nada, la verdad es que han sido unos meses muy bonitos, pues también de mucho trabajo, mezclándolo con toda la carga laboral que uno tiene en un colegio. Pero pues eso, a nosotros nos ha ayudado mucho porque ha sido para justo asentar todas aquellas cosas que hemos visto a lo largo de estos años, ¿no? Y plasmar en un papel pues un poco el recorrido que hemos hecho. Pues de Cuenca a Navacerrada, todos muy buenos sitios, la verdad, para tomar decisiones. Así que vamos a recomendar otra vez la radio por dentro, el libro de Jesús Ángel Pindado y de Francisco Valero, del que hemos hablado este ratito hoy aquí en Hoy en el Podcast, desde esta perspectiva diferente y distinta de la que solemos hablar nosotros, pero que en el fondo es lo mismo. El otro día me escuchaba una entrevista que nos hacían en la serie y decía el presentador al principio, la radio al final es un micrófono y unos auriculares, y es verdad. O sea, puedes estar en tu casa, como estoy yo, o puedes estar en donde estés tú, en un estudio de radio, pero al final la radio es un micrófono y palabras mm, eh, trabajadas, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Jesús Ángel, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Guillermo, muchas gracias. Un Un placer. abrazo. Otro.